vuelta de Ricardo Martinelli Berrocal a Panamá, ahora mismo, para hacerles un resumen, la Corte se encuentra hay un pleno de la Corte con la ausencia única de Harry Díaz, quien se encuentra de vacaciones. Ángel Calderón, ¿qué debe hacer o qué debe pasar ahora mismo en ese pleno de la Corte? Bueno, mira, en primer lugar, sabemos que Harry Díaz es el fiscal de la causa dentro de lo que es el expediente que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. En consecuencia, estando él de vacaciones, corresponde, el pleno de la Corte fue el que lo asignó a él como fiscal, así que consideramos nosotros corresponde al pleno que asignen a un magistrado suplente para que siga desempeñando el rol de magistrado fiscal. Sin embargo, no puede dejarse al albedrío, a la libre intemperie, la situación procesal del expresidente Ricardo Martinelli. Ahora, el pleno de la Corte ya se ha reiterado en diferentes ocasiones, corresponde entrar a evaluar si efectivamente van a ordenar un tipo de medida cautelar o no al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Y por qué te decimos medidas cautelares? Porque hay todo un glosario de medidas cautelares y definitivamente es a las 2/3 partes del pleno que corresponde entonces a entrar a valorar esa situación, porque estamos viendo una serie de violaciones, no solamente al debido proceso, estamos viendo una serie de violaciones ya de índole de derechos humanos, desde el momento que en reiteradas tomas periodísticas hemos observado y escuchado, se habla que a Ricardo Martinelli se le están violentando una serie de derechos, como lo es que primera vez en muchos años que observamos que tengan a un privado de libertad incomunicado. Todo lo que ustedes están viendo en las escenas refieren y señalan exactamente violaciones de derechos humanos, como lo es que tú no puedes tener a una persona incomunicada, que no le permiten el acceso a la defensa, que raya más en lo que es la decencia y lo que debiera un país transmitir en cuanto a temas de derechos humanos. Y si se lo están haciendo a Ricardo Martinelli, que fue un expresidente de la República, yo considero que esto, lejos de un tema jurídico, se confirma nuevamente más otro tipo de situaciones, quizás personales, porque ya lo político lo sabemos, pero irnos a estos extremos de tenerlo incomunicado, yo creo que ya raya con la decencia de un país. Lo cierto, Ángel, es, esta reunión del Pleno de la Corte, pues ya un año detenido el expresidente Martinelli en los Estados Unidos, eso también debe ser tomado en consideración en este momento. Sí, Fernando, mira, Ricardo Martinelli lo traen a Panamá producto de una extradición por el hecho de que se le declaró reo rebelde. Recordemos ya que estar aquí ya no le elimina eso de reo ya, rebelde. por supuesto, ya lo de reo rebelde ya está aquí. Lo que tú tienes en consecuencia es, y la defensa lo ha reiterado muchas veces, es que a Ricardo Martinelli no le formularon ningún tipo de imputación. Y la norma es clara en cuanto a las imputaciones que se le deben hacer a una persona. En consecuencia, si ya tú lo tienes en Panamá, tienes que presentarlo ante la Corte para notificarlo en primer lugar de las investigaciones que se le siguen. Tengo entendido que son la del tema de los pinchazos, tengo conocimiento que son la de unos seguimientos, la pérdida de la máquina y creo que la compra. Delitos que, si tú te pones a ver dentro del catálogo procesal, algunos ya pudiera decirse que están hasta prescritos. Sin embargo, al momento de hacer la solicitud, que no es culpa ni de la defensa técnica, ni tratemos de achacarle responsabilidades de otra naturaleza a la defensa técnica, concurren en una serie de situaciones, como por ejemplo, los magistrados de la Corte en este momento compete evaluar, una vez notifiquen a Ricardo Martinelli de que estos son los cargos que tú tienes, les corresponde evaluar, en primer lugar, que el sistema penal acusatorio ya lleva, para los efectos de la contabilidad, lleva un año de estar detenido, creo que mañana se cumple precisamente un año de estar detenido, y el sistema penal acusatorio taxativamente señala y expresa que nadie puede estar detenido más de un año. Puede solicitarse una prórroga, pero estas prórrogas se solicitan sobre el fundamento de la existencia de un señalamiento, de una imputación y de estas audiencias que llaman combo, donde inclusive tú pides la detención. En este caso de Ricardo Martinelli no se ha ordenado la detención por ninguno de los delitos que se le señalaron
en el proceso de extradición. Así es que lo que le corresponde a la Corte son evaluar si efectivamente va a mantener una detención sobre lo que fue una extradición por haber sido declarado reo rebelde, o si va a entrar a evaluar el tema de que ya lleva un año y que sobre qué lo vas ahora, sobre la base de qué o en fundamento a qué vas tú a proceder a ordenar una detención cuando claramente se han visto las vulneraciones de los derechos y se han visto... Otra cosa, Ángel, que yo creo que te atañe a ti como exdirector del sistema penitenciario es la cantidad de policías nacionales que había ahí. No existía por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia pues la posición de custodios para tener eso lleno de policías nacionales. Bueno, mira, lo que aquí hemos visto es una violación total a lo que es la ley penitenciaria. Obviamente tú no estás depositando en el centro El Renacer a un capo de extrema peligrosidad o a un criminal del cual tú tengas conocimiento que van a llegar en avión o en lancha a tratar de rescatarlo. Entonces, este alarde de fuerzas de seguridad, llamémoslo Policía Nacional, en un centro que históricamente ha sido conocido por la tranquilidad que impera en ese lugar y porque ya no son privados de esa extrema peligrosidad, se manejan, claro está, los custodios civiles por un lado y un número muy reducido de miembros de la Policía Nacional. Pero lo que estamos viendo hoy día es algo totalmente distinto y nos llama la atención que no hemos escuchado a ninguna de las autoridades del Ministerio de Gobierno, en este caso al ministro o al director del sistema penitenciario, pronunciarse o dar una explicación de las razones por las cuales, sin estar Ricardo Martinelli, expresidente de la República, ante una orden de detención, haya sido admitido en un centro penitenciario. Lo que sí es cierto, Ángel, y lo que debemos dejar sentado aquí es el montón de violaciones que ha habido en esta traída. Pues nunca se supo cuál era la ruta, se desvió el aeropuerto, a pesar de que los familiares a última hora le dijeron que era uno, pues llegó a otro. El traslado inmediato al Renacer no pasó por... El médico lo analiza, el médico forense lo analiza dentro del hospital y no en un centro hospitalario. Es decir, todo eso puede ser motivo de algo a favor del expresidente. Sí, mira, como abogado, porque queremos aclarar que no somos parte de la defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli. Como abogado te digo que las violaciones que se han cometido en contra de Ricardo Martinelli, por supuesto que inician desde la extradición, porque el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Secretaría de Estado, ha tenido que haber firmado un protocolo con las autoridades panameñas en cuanto a la forma en que se iba a efectuar y el fondo de lo que se iba a hacer con el tema de la extradición. Así que firmado ese protocolo y las autoridades norteamericanas, las autoridades de los Estados Unidos habiéndose comprometido a través de eso, pues obviamente pudiera tocarle algún tipo de responsabilidad para las quejas correspondientes por el trato que le han dado. Eso es en cuanto a lo que ha sido el manejo que ha tenido la extradición con todos estos hechos, de haberlo llevado, de haberlo estado paseando, de haberle impedido, porque, Fernando, hay que agregar un nuevo elemento a todo este tipo de violaciones, como es el mantener a Ricardo Martinelli incomunicado. Es algo aberrante que en un Estado de Derecho, y nos preguntamos nosotros en qué país donde se dice ser democrático, donde se dice respetar un Estado de Derecho, se mantenga una persona privada de libertad en las condiciones que se ha demostrado mantienen a Ricardo Martinelli a no permitirle siquiera la visita de sus abogados. Así es que vale la pregunta que qué Estado que se diga ser democrático o civilizado permite que estas aberraciones se estén dando en contra de uno de sus ciudadanos. Pero definitivamente, si estamos hablando que ya esto dejó de ser judicial y a quien le compete pronunciarse lo más rápido posible para eliminar y evitar toda esta serie de situaciones que se están dando, toda esta serie de violaciones que a la larga van contra el Estado panameño y contra todos nosotros los panameños en su justa dimensión, porque cualquier reclamación que pudiera hacer Ricardo Martinelli en el día de mañana podría afectar a todos los panameños del erario público, porque definitivamente las violaciones que se están haciendo al debido proceso, las violaciones que se están haciendo
a los derechos humanos de Ricardo Martinelli deben ser valorados en su justa dimensión. Nosotros, esto que estamos viendo no se ciñe a las normas de procedimiento ni del Código, ni del SPA, ni mucho menos de lo que corresponde a la investidura de los magistrados que ya a estas alturas debieron haberse pronunciado y haber, por lo menos, para la tranquilidad de la familia y de todo ese país que está a la expectativa, porque mira que ya han pasado a segundo plano otras cosas en cuanto a qué es lo que va a suceder realmente con la presencia de Ricardo Martinelli y específicamente el tema de la libertad de él en cuanto a qué tipo de medidas cautelares y cómo se va a manejar ahora, bajo qué cuerda procesal se va a manejar esta situación que tiene él ante la Corte Suprema.